Buenas tardes, aquí Benjamín Beckart en su programa Lidera con Carácter. Bienvenidos. Estamos transmitiendo a través de www.calderoradio.com y también nos pueden encontrar en Facebook bajo Caldero Radio en Vivo. Y ahí, de hecho, pueden ver esta transmisión en video, aparte de tenerla en audio a través de www.calderoradio.com. Nuevamente les doy la bienvenida a mi programa de hoy jueves 3 de la tarde, Lidera con Carácter. Mi nombre es Benjamín Beckart. Y como les he comentado, si les ha gustado este programa y además les ha dado material para platicar, conversar, discutir, dialogar con sus amigos o, espero que no, con sus enemigos, por favor compártanlo. Búsquenme en las redes, ahí van a encontrarlo, ya sea bajo Benjamín Beckart en LinkedIn, ¿okay? O en Facebook, en Instagram también me pueden encontrar. Mándenme sus notas, sus preguntas. A propósito, también en YouTube bajo Ben Beckart pueden encontrar varios de los videos. Y si no, busquen también los videos de estas transmisiones de Caldero Radio bajo Caldero Radio, o sea, vuelvo y repito, www.calderoradio.com o en Facebook bajo Caldero Radio en Vivo. Entonces me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Como siempre, les doy la bienvenida, no importa dónde se encuentren, ya sea que estén en Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Culiacán, Aguascalientes, Santiago de Chile, Buenos Aires, París, Londres, Dubái. Bienvenidos y nuevamente gracias por estar aquí conmigo. Hoy quiero responder a unas preguntas que me hizo un muy buen amigo. Y este amigo mío, el cual conocí hace más de 15 o 20 años trabajando en General Mills, se dio a la tarea, aproximadamente hace unos 20 años, de independizarse y dar seminarios y cursos acerca de liderazgo. En estos últimos 20 años también se ha dado la tarea de estudiar acerca de lo que es liderazgo y de estudiar toda la teoría que existe hoy por hoy con respecto al liderazgo. Y quiero decirles, imagínense, porque el tema de liderazgo francamente se tocaba o se estudiaba poco hace unos 30, 40 años. Y realmente viene a tomar parte de una, no quiero decir moda, pero sí de un interés fuerte por parte de aquellos estudiantes de la administración, así también como los historiadores, como también puede ser los filósofos, ¿sí? Pero al final de cuentas, ya en el tema de la administración, tiene poco tiempo y es toda la cuestión de cómo realmente se crea una gran diferencia liderando más allá de solamente administrando o gestionando. Entonces este amigo me hizo varias preguntas y yo quiero poder responder estas preguntas y compartirlas aquí con ustedes, bueno, y ver ustedes qué opinan y qué puntos de vista tienen con respecto a mis respuestas o incluso a las preguntas. Y si estas preguntas les ha llamado la atención, vuelvo y repito, mándenme sus comentarios. Y si estas preguntas ustedes piensan que fueron demasiado fáciles, por favor les pido, mándenme sus preguntas también y yo encantado haré lo imposible por darles una respuesta genuina, una respuesta honesta, una respuesta creativa, todo muy en línea con lo que es liderar con carácter. Entonces, muy bien, entonces permítanme, vamos a comenzar. ¿Sí? Y la primera pregunta que tengo aquí es, me pregunta, ¿desarrollaste lidera con carácter de forma independiente de otros modelos que hablan acerca del desarrollo de comportamientos o de rasgos? Vuelvo y repito, ¿desarrollaste tu teoría de lidera con carácter independientemente de otros modelos que atribuyen el desarrollo de liderazgo a la promoción o al trabajar sobre ciertos rasgos o incluso sobre otras teorías de liderazgo? Mi respuesta es que, francamente, yo no soy un académico ni un estudioso de lo que es la literatura relacionada a el tema de liderazgo. Sí, he leído a través de los años acerca del liderazgo y he usado, vamos, diferentes fuentes. O sea, he leído no solamente de fuentes en cuanto a administración de empresas, sino que también he leído literatura,
porque la literatura tiene bastante, digamos, historias de la humanidad. He leído bastante acerca de la historia, he leído acerca de historia militar y liderazgo militar, ¿sí? Y también biografías que a final de cuentas son unos grandes regalos para todos nosotros en cuanto a cómo cierta gente ha llevado su vida, ¿ok? Y cómo ha apalancado esos talentos o esos rasgos que fueron nutriendo en el camino, ¿no? Entonces, por decir así que yo desarrollé, la pregunta es si yo desarrollé mi teoría en función de otras teorías de liderazgo, la respuesta es no. Lo que yo hice realmente es que, fue muy curioso, o sea, tenía yo siempre muchísima curiosidad acerca del liderazgo. Yo pensé que íbamos a estudiar más acerca del liderazgo, tanto en mi licenciatura como en mi maestría, ambas en administración de empresas o en finanzas, pero mucho que ver con el enfoque hacia la gestión, el manejo de gente, de personal y de las empresas y claramente pues de lograr competitividad y competir en el mercado. Curiosamente el tema de liderazgo sí se tocaba, pero no se tocaba a la profundidad que a mí me hubiera gustado o incluso que me hubiera motivado a seguir buscando más dentro de la literatura de administración. Entonces, esta cuestión de liderazgo la tengo, esta inquietud la tengo desde pequeño y fui buscando modelos o personas que fueran roles que yo admiraba, ya sea por lo que habían logrado o por el legado que habían dejado o de la forma que trascendieron y dejaron de alguna huella en que hicieron nuestra vida mucho mejor, o para todos aquellos que veníamos después de estos líderes, ¿no? Que de alguna otra forma dejaron ya sea en su forma de vivir o en su forma de actuar o en su forma de pensar un impacto en nuestras vidas y que hoy a la fecha pues los hemos adoptado de forma positiva, ¿no? Entonces fui estudiando, vamos a decir así, esta gente y también lo que me provocó a escribir mi libro, a meterme un poco más a observar los rasgos que hacen a un líder con carácter, es el hecho puntual de que al haber experimentado varios cursos o talleres o seminarios de liderazgo basado en lo que son el desarrollo de comportamientos, y esos comportamientos muy específicamente hablando son, por ejemplo, el poder definir una visión, el tener autoconciencia, el comunicar de forma efectiva, el desarrollar equipos, el trabajar, digamos, a través de diferentes funciones, o sea, cruzando silos o incluyendo, eliminando o disolviendo esos hilos en las organizaciones, ¿okay? El desarrollo del personal o de la gente, el crecimiento de la misma gente, o sea, importante como competencias, ¿no? Sin embargo, bueno, también algo bien importante que se mencionaba mucho como comportamiento era el pensar fuera de la caja, el tener sentido de urgencia. Entonces, todos estos comportamientos de alguna otra forma impulsados dentro de las empresas y manejados a través de los programas de entrenamiento me dejaban un vacío, y me dejaban un vacío porque decía yo, bueno, si yo cumplo con todos estos comportamientos, o más que si yo cumplo, si me vuelvo apto y si logro ser, digamos, proficiente, por decirlo así, o muy bueno en cada uno de estos comportamientos, bueno, pues debo de poder liderar bien. Sin embargo, yo decía, no, no es suficiente, algo está faltando. Y fue cuando empecé a darme, más que cuenta, o sea, me inquietaba y decía, pues tiene que haber una mejor forma de desarrollarse como un líder, para yo poder ser un mejor ser humano, un mejor hermano, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo incluso, y también, claro, ser un mejor líder. Bueno, pues tuve que observar y más que nada observé a la gente que yo admiraba y que yo admiraba ya sea porque yo no tenía esa cualidad o ese rasgo o porque esa cualidad o ese rasgo la tenían muy bien desarrollada y me di cuenta que esa gente tenía un impacto muy positivo y un impacto multiplicativo y un impacto de radiación, por decirlo así, sobre los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo observaba que alguien era muy efectivo gracias a su compasión, observaba realmente cuáles eran sus actos, cuáles eran más que nada sus pensamientos, sus actos, sus actitudes, cómo aplicaba esa compensación, no solamente, digamos, en un ámbito de trabajo, sino también en un ámbito social, en un ámbito comunitario, en un ámbito académico, y empecé a observar el impacto que este comportamiento
o más que nada, sí, este comportamiento o esta, más que el comportamiento, el efecto que tenía el practicar ese rasgo en específico, en ese caso la compasión, y cómo podía ir ganándose a los seguidores ejerciendo compasión. Luego me di cuenta, y sin embargo la compasión no estaba incluida en estos programas de entrenamiento corporativo, ¿no? Luego también, aunque no se hable, se habla mucho de integridad en los programas de liderazgo de una empresa, pero como que quieren disfrazar o quieren integrar en muchísimas cosas más allá de la honestidad. Y para mí, pues la integridad, al final de cuentas, se destila en una sola palabra, que es honestidad. Siendo honesto contigo mismo, siendo honesto en el tiempo que tú le dedicas a la empresa o el tiempo que tú le dedicas a la gente, siendo honesto en tus relaciones, en tus interacciones, demostrando 100% interés y atención en cuando te habla una persona, un par, vamos a decir un jefe o un líder, un subordinado. Eso es ser honesto, independientemente de también ser honesto desde el punto de vista monetario, económico, donde no te beneficias y sobre todo donde tú reconoces y le das el valor a lo que es la propiedad de los demás, ¿no? Entonces, la honestidad es importante y también observé a gente que demostraba una fuerte capacidad de aplicar honestidad, aún así en situaciones difíciles, en situaciones conflictivas, donde el ser honesto pudiese causar un daño o un perjuicio para esa persona que estaba aplicando la honestidad. Entonces también dije, bueno, ¿por qué no realmente desarrollamos y nutrimos ese rasgo, esa característica de la honestidad? También hablaba mucho de la curiosidad, y la curiosidad tampoco existe en lo que son los comportamientos de liderazgo, las competencias de liderazgo. Y yo observé que la gente que sabe hacer muy buenas preguntas y que escucha, ¿ok? Pero más que hacer buenas preguntas, sabe formular preguntas y las formula porque de una forma genuina aplica curiosidad, entonces empieza a darse, digamos, una visión mucho mejor estructurada y compuesta y empieza a armar esa obra de arte o esa pintura o ese edificio, por llamarlo así, ladrillo por ladrillo, con las respuestas que obtiene a las preguntas curiosas, que son preguntas genuinas donde busca un conocimiento o una mejor comprensión o una mejor forma de entender lo que está pasando a su alrededor. Y vuelvo, repito, para cualquier ámbito. Puede ser el ámbito empresarial, como puede ser el ámbito de un emprendedor, como puede ser el ámbito académico, como puede ser el ámbito médico, el ámbito político, no importa realmente en qué medio te mueves, que puedes tú aplicar esos rasgos de liderazgo con carácter. Entonces, yo lo que hice es que fui observando estos rasgos, dije, ¿por qué no los tenemos integrados en lo que son los liderazgos de competencia? Y a lo mejor sí estaban integrados en diferentes libros de liderazgo, donde se hablaba, por ejemplo, también de un liderazgo basado en valentía o de un liderazgo basado en el servir a los demás, al prójimo, que es acerca del desinterés y el anteponer los intereses de los demás o de la comunidad de tu proyecto antes que el tuyo. Entonces, de alguna otra forma no estaban integrados, sino que se enfocaban en un aspecto que ese autor o autora consideraba que era un aspecto crítico o que era un aspecto, digamos, de alta diferenciación para que ese líder tuviese un impacto. Y no digo que no lo fuera, o sea, no digo que no fuera importante, no digo que no tuviese un alto impacto, no digo que en una cierta situación se requeriría a lo mejor de más valentía que desinterés, o en otras situaciones se requeriría más de creatividad o curiosidad que de, por ejemplo, el definir una visión o una agenda. Entonces, lo que fui observando es que de alguna otra forma estos líderes con carácter sabían manejar estos rasgos de diferente forma, con diferente intensidad, no que fueran perfectos o que manejaran cada uno de estos rasgos de liderazgo con carácter al 100%, todos, cada uno, siempre funcionando al 100%, sino que sabían accesar a estos diferentes rasgos porque los habían desarrollado a través del tiempo, los habían practicado a través del tiempo.
Y yo percibí y sentí que de alguna otra forma no se estaban integrando, no se estaban, digamos, no venían, así como estas teorías de competencia, intenta integrar, ¿ok?, lo que son las competencias que te pueden llevar a un mejor liderazgo, a un liderazgo que te dé un alto desempeño en tu organización, en este caso empresarial. Yo lo que digo también, ¿sabes?, que faltaba algo que pudiese además inspirar a los seguidores e inspirar a la demás gente alrededor tuyo, incluyendo, vamos a decir, proveedores o tu comunidad o tus accionistas o, como yo digo, las demás partes interesadas. En inglés hay una palabra, y perdón que sea pocho, que se dice stakeholders, que son todas aquellas personas que de alguna otra forma tienen un interés en tu emprendimiento, en tu proyecto, en tu, digamos, ahora sí que en tu visión, ¿ok? Pero y que a final de cuentas les impacte, les afecta lo que tú logres como líder y logres con tu organización. Y lo que he notado y lo que noté es que el líder con carácter logra hacer posible aquello que se veía imposible, ¿sí? Entonces sí, mi teoría la desarrollé en función de una observación, en función también de muchísimas carencias que yo tenía, ¿ok?, incluyendo, por ejemplo, falta de humildad, ¿no?, o incluyendo, ¿ok?, falta de compasión, que ustedes dirían, bueno, pues van más o menos juntos con pegado, de alguna otra forma se parecen, pero no, son diferentes. Decía yo creo que puedo ser un líder mucho más efectivo, un líder que engancha, un líder que logra el compromiso de sus seguidores, ¿okay?, que también es importante lograr ese compromiso, que es un rasgo del cual yo hablo, ¿sí? Pero empiezas a complementarlo con la humildad, la puedes complementar con la compasión y, como siempre he dicho y lo he comentado en ocasiones, el tener humildad y compasión no significa que demuestres firmeza, ¿ok? Y no significa que, o sea, que no te pongas ante el mal y que no te, digamos ahora sí, que no representes el bien y pelees contra el mal, ¿ok? No está, ahora sí que, perdón la repetición, la redundancia, no está peleado el ser compasivo, el ser humilde con la valentía y el anteponerte ante los males que puedas encontrarte en este mundo, ¿no? Entonces, en fin, no, o sea, mi teoría de liderazgo con carácter la desarrollo a través de los años, a través de mis experiencias, a través de mis lecturas y a través de mis observaciones de gente francamente ejemplar en estos rasgos, ¿no? Y como bien digo, es muy difícil manejar todos estos rasgos a la vez, es muy difícil que todos o cada uno de nosotros tengamos todos y cada uno de estos rasgos, pero yo sí te puedo decir que si quieres ser un líder con carácter integral, trabaja en estos diferentes rasgos y aunque puedas tú lograr ir mejorando cada un poquito más en tu, vamos a decir, en tu medición, ¿ok?, o en tu fortaleza, en fortalecer esos rasgos, vas a ser un líder con carácter mucho más efectivo, mucho más eficiente, de mucho más impacto, ¿ok? Y vas a poder llevar y darle salto cuántico a tu organización, a tu proyecto, a tu emprendimiento, ¿sí?, y a tu visión sobre todo, ¿no? Pues bien, esa es la primera pregunta. Para aquellos que se están uniendo a mí, bienvenidos aquí al programa Lidera con Carácter. Y aquí Benjamín Becker dándoles la bienvenida. Estamos transmitiendo a través de www.calderoradio.com. También nos pueden encontrar en Facebook bajo Caldero Radio en Vivo. Y como he dicho, me pueden encontrar a mí, ya sea en mi página web, www.benjaminbecar.com, como en mis redes sociales, que incluyen LinkedIn, Instagram, Facebook y también en YouTube. Y por favor, o sea, observen algunos de mis videos, y si no, algunas de las menciones que hago yo. Si tienen interés también, los invito a que lean mi libro, Lidera con Carácter. Está tanto en español como en inglés, Lead with Character. Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, incluyen iTunes, Barnes Noble, Amazon de Kindle, Kobo, en la plataforma digital aquí en México también de Gandhi. Podrán encontrar mi libro tanto en inglés como español digitalmente. Y si quieren encontrar también el libro impreso en inglés y en español, lo pueden encontrar en varios países bajo Amazon, en lo que es el
le llaman el imprimir bajo demanda. Pero también varias librerías en México lo tienen. Hay librerías Gandhi en toda la República, así como la librería de los escritores en Aguascalientes y algunas otras librerías también aquí en San Miguel de Allende, en San Miguel de Allende, donde yo vivo, y ahí tienen ustedes su casa. Entonces vamos, regresando a la segunda pregunta, después de ese pequeño comercial, y muchas gracias por escucharlo. Seguimos a la segunda pregunta de mi amigo que se ha dedicado ya 20 años a escribir acerca de liderazgo, a dar seminarios acerca de liderazgo. Estoy muy agradecido, que le llamó mucho la atención, le gustó mucho mi libro y bueno, qué gran oportunidad ahora de poder responder algunas de sus preguntas. Y cuando tengamos esta entrevista, va a ser en inglés, cuando tengamos la entrevista en inglés, también la publicaré en mis redes para que ustedes tengan acceso a ella y puedan disfrutar y practicar también un poco de inglés o reforzar también los rasgos o conceptos de liderazgo con carácter. Pues muy bien. La segunda pregunta es, ¿cuál es la fundación o el fundamento de liderazgo con carácter? O sea, ¿cuál es la base de lo que es liderazgo con carácter, ¿no? La base del liderazgo con carácter tiene que ver con rasgos que necesitamos nutrir a través del tiempo. Y esos rasgos son rasgos con los cuales todos y cada uno de nosotros, y repito, todos y cada uno de nosotros hemos nacido. Que curiosamente a través de los años los vamos nutriendo muchos de nosotros y vuelvo, repito, curiosamente y subrayado, o los vamos de alguna u otra forma reprimiendo. Los vamos dejando, los vamos reprimiendo, los vamos, digamos, dejando atrás. ¿Por qué? Porque las circunstancias, porque, digamos, el entorno, porque hemos recibido de alguna u otra forma retroalimentación negativa hacia esos rasgos. ¿Cómo? Por ejemplo, muchas veces cuando vamos creciendo, como niños, somos curiosos, llega un punto en que seguimos preguntando, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué el cielo es azul? Y bueno, porque es azul, ¿no? Bueno, pero ¿por qué es azul? ¿No? Y en vez de que nos den una explicación, que a veces no la tenemos porque no todos la conocemos, que es la refracción de la luz, la cual nos da diferentes tonos de color, y en este caso se refleja el azul por el tema de las partículas o moléculas que están en el aire. Bueno, el niño, o sea, como un niño, después de tantas preguntas de dónde está Dios o por qué los perros tienen 4 patas, ¿no? Y caminan hacia adelante, llega un punto que la gente a nuestro alrededor o se fastidia o no nos quieren responder, o incluso si no dan la respuesta, no tienen la respuesta o no la conocen, en vez de decir no la conozco, no sé, vamos a investigarlo, vamos a ver si existe una respuesta acerca de ello, pues es más fácil decir, no, sabes que ya no me preguntes más, por favor ya no me molestes, estoy ocupado con otra cosa, y vamos reprimiendo o nos van reprimiendo esa curiosidad, ¿no? Al igual, el ser humilde a veces se malinterpreta como una debilidad, ¿sí? Entonces nos dicen, oye, ¿sabes qué? Para que no se aprovechen de ti, debes de demostrar menos humildad, debes de ser menos modesto o modesta y demuéstrate un poco más segura de ti mismo, que no tiene nada que ver la seguridad en sí mismo con la modestia, pero bueno, te piden y te exigen de alguna otra forma el ser más duro o el ser más bravo o el ser más macho o macha. Entonces, al final de cuentas, vas reprimiendo esa parte de humildad y en el tiempo vas practicando cómo ser macho, cómo tener bravado y dejas de practicar cómo ser humilde, ¿no? También en nuestra vida, en esta vida tan, vamos a llamarla, a veces tan ajetreada en que vivimos y tan ligada a todo el tema, vamos a llamarlo económico, nos encontramos en la situación de tener que decir, oye, pues tengo que ver por mí. Y olvidamos ver por los demás, ¿no? Cierto, hay que ver por uno. Y como líder tienes que desarrollarte y desarrollar tu persona, desarrollar tu ser
para poder aportar y para poder ser un buen líder hacia los demás. Claro, tienes que tener un desarrollo bien, bien importante, ¿no? Y tienes que enfocarte en tú o en el yo, ¿ok? Si no, bueno, ¿cómo puedes aportar a los demás si no desarrollas y aportas a ti mismo? Pero llega un punto en que, francamente, te vuelves hasta cierto punto, vamos a llamarlo egoísta, por falta de mejor palabra, y dejamos de anteponer los intereses de los demás y anteponemos los nuestros, muchas veces haciendo mucho daño a la organización, haciendo mucho daño al proyecto, haciendo mucho daño, digamos, incluso a la visión a la cual nos hemos puesto, nos hemos fijado, ¿no? Entonces, ese fundamento de liderazgo con carácter tiene que ver mucho con el nutrir esos rasgos que a través de los años fuimos reprimiendo o sobre los cuales nos volvimos, si no cínicos, porque no usa la palabra ser cínicos, nos fuimos dando por vencidos de poder desarrollar. Porque también al final de cuentas la gente nos empieza a decir, oye, no seas ingenuo, o sea, no seas ingenua, sabes que la vida no es así. No, ¿cómo en la vida? La vida es como nosotros la vayamos formulando y formando. ¿Sí? Y existen comunidades que nosotros dimos, wow, o sea, casi casi es un estado utópico porque aquí se vive con armonía, se vive con una, digamos, un desinterés en el sentido de nos interesamos por la comunidad antes que por nosotros, se vive con una gran bondad. ¿Y por qué no? Pues se va creando esas normas o se van creando, digamos, esos principios, ¿ok? Y se van nutriendo en esos ámbitos también, donde de alguna otra forma se van nutriendo y ayuda a que esos rasgos que uno está nutriendo también puedan proliferar o puedan crecer, ¿no? Entonces es cierto, estamos en un mundo que nos está buscando cómo cortar esos rasgos, está buscando cómo cortar creatividad, cómo cortar curiosidad, cómo cortar humildad, cómo cortar compasión, cómo cortar el enganchar a la gente. Yo lo que te digo son los obstáculos que tenemos nosotros que vencer. Entonces sí, el fundamento tiene que ver, y es un fundamento a propósito, si me tienes que pedir me pides o me exiges una palabra, es un fundamento humanístico ético. Me gusta tanto que lo tengo que apuntar, permítanme tantito, ¿no? Entonces, me dio un fundamento humanístico o humanista, moral, ético. Esa es la forma de, vamos a decirlo, sintetizarlo, ¿no? Pues muy bien, entonces nuevamente me quiero dar la tarea de pasar a la ¿cómo se llama? A la pregunta número 3, ¿no? Acerca del liderazgo y la pregunta que me está haciendo mi amigo, quiero decir mi amigo Tom Laughlin, que vivió muchos años en Estados Unidos, ahora está viviendo en Ucrania, se enamoró de una mujer ucraniana y encontró ella el amor y decidió mudarse de los Estados Unidos a Ucrania. Entonces, para que vean que no todo es miel sobre hojuelas necesariamente en Estados Unidos o en otros países, sino que se encuentra uno con su, vamos a decir, con su pasión, en este caso con su amor, en lugares a veces muy inesperados, ¿no? Entonces, yo veo que Tom está muy contento y con esa felicidad también viene muchísima creatividad y viene muchísima energía positiva que él está canalizando para de hecho, continuar desarrollando su práctica de liderazgo e interesantemente también una práctica que él tiene que se trata básicamente de la ética dentro del liderazgo, o sea, cómo actúa la ética dentro del liderazgo. O sea, un programa muy interesante donde se llama Ethics, Leadership in Action, ¿no? Entonces, la ética en el liderazgo en acción. Bueno, que creo que por ahí también va el fundamento de lo que es liderazgo con carácter, ¿no? No está limitado solamente al tema moral y al tema ético, sí, pero sí tiene un fundamento fuerte, un origen fuerte en realmente actuar de una forma moral, de una forma ética, ¿sí? Bueno, vamos a la tercera pregunta que me haces. ¿Cómo se desarrolla el liderazgo con carácter? Y
esto es muy, muy importante. Yo creo, y voy a darles un poquito una versión larga, pero eh, el poder desarrollar ideas coherentes primero implica el tener una conciencia de dónde están tus puntos fuertes en tu personalidad o en tu forma de ser, en tu forma de actuar. O sea, cuáles son aquellas cosas que ya tú de alguna otra forma has ido desarrollando a través de los años y que a través de los años has fomentado y donde tú encuentras una fortaleza. Ahora esa fortaleza es en definir una visión. Ahora esa fortaleza hoy por hoy también es en enganchar a la gente, en lograr el compromiso de la gente. O la otra fortaleza que tienes es una persona valiente, es una persona con coraje, con valentía, ¿sí? Entonces, bueno, qué bueno, porque hay que seguir trabajando sobre estas características y estas ya vamos a llamarles rasgos sobre los cuales tú has podido construir tu vida, tu carrera, tu camino, ¿no? Pero, ¿qué otros rasgos puedes tú o quieres? O sea, y a lo mejor no tomes todos, ¿no? Dentro del liderazgo de carrera, porque son 10, pero escoge a lo mejor uno o dos, no más de dos en los que tú quieras trabajar, ¿ok? Y que tú ubiques como ser dos áreas donde tú puedes, al desarrollarla, tener un impacto, vuelvo y repito, a lograr tu visión, en tu emprendimiento, en tu proyecto, y que las escojas y las empieces a desarrollar, sea porque van a tener un impacto en el proyecto o sea porque realmente tú consideras que estás muy bajo en ese nivel y que necesitas mejorarlo, ¿no? Y a lo mejor no tienes que llevarlo, si estás en un nivel de 1 sobre 0 a 10, 0 siendo lo más bajo y 10 siendo lo más alto, posiblemente a lo mejor estás en nivel 1, nivel 2, aunque lo lleves a nivel 3, a nivel 4, o sea, ya es un gran cambio. De 2 a 4 lo estás doblando y es una gran diferencia y un gran impacto a lo que vas logrando, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el aspecto de humildad es un aspecto que está en nivel 2 y que el aspecto a lo mejor de curiosidad también es un aspecto a nivel 3. Empieza entonces con esa conciencia y con esa, digamos, esa conciencia y ese autoconocimiento de que y que de alguna otra forma puedes validar ese autoconocimiento con otras personas, preguntando a aquella gente que realmente quiere que tú crezcas como persona, como individuo, como líder. Pregúntales, oye, ¿tú cómo pones, cómo me calificas en estos aspectos, en el caso de este ejemplo de humildad y de, ¿qué decía yo?, de curiosidad? ¿Cómo me calificas? Y si la calificación es, vamos a decir, de 0 a 5, bueno, entonces hay que trabajar sobre ellas. Tienes una validación de una o dos o tres o cuatro gentes que te lo puedan, de otra forma, validar sin que tú les digas abiertamente cuál es esa característica, sino pregúntales. Oye, tengo estas 10, digamos, rasgos en los que cuál me gustaría trabajar. ¿En cuáles dos crees tú que estoy débil? De alguna otra forma estás obteniendo una retroalimentación, lo que llamo retroalimentación de 360 grados. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, si le puedes preguntar a alguien que es tu subordinado, le puedes preguntar a alguien que es tu par, a alguien que fue tu jefe o tu mentor, eh, vas a tener diferentes ángulos y diferentes vistas de cómo te están viendo estas personas, ¿no? Entonces, bueno, y empieza a trabajar sobre ellas. Toma, haz ejercicios. Te vas a topar en el día a día con una situación donde pudiste haber demostrado más humildad. Por ejemplo, llegas a la gasolinera y en vez de gritarle o darle la orden a la persona que te pueda, digamos, servir o poner la gasolina, es simplemente preguntarle, o sea, ya pica su humildad y curiosidad. Buenas tardes, o sea, ¿cómo está usted hoy? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va hoy la venta? ¿Cómo va hoy el tráfico, el tránsito aquí en la gasolinera? ¿No? ¿Cómo se ha sentido usted ante esta crisis que estamos viviendo? Este, bueno, y ha tenido usted, y vas practicando tanto curiosidad como humildad, ¿no? Y escuchas a las preguntas, perdón, escuchas a las respuestas que te está dando la persona, pero lo importante es que ya estás en una conexión. Cuando tú le haces la pregunta y si es genuina, ok, ya en vez de dar una orden, estás demostrando interés por esa persona y estás demostrando humildad. Estás demostrando que eres accesible, estás demostrando que eres una persona con la cual se puede hablar,
Estás demostrando que no hay una relación de que yo te pago y tú recibes el pago y por eso estás aquí trabajando. O sea, lo que quiere decir una relación de jefe y subordinado, sino una relación de par, una relación de tú eres un ser humano como yo lo soy. Y ve cuál va a ser la diferencia. Y esa es una sola práctica, pero como esa te vas a topar con muchas oportunidades para practicar lo que yo te estoy comentando. ¿Ok? Date la oportunidad de practicar. Date esa oportunidad de poder practicarlo. Muy bien. Entonces, así es como se va desarrollando y es bien importante bien importante que lo vayas practicando día a día a día hasta que este rasgo se vuelva una parte natural de tu persona. Va a ser difícil. Y sabes que más difícil cuando te caches o te captes o atrapes en la situación donde estás de repente, a lo mejor pierdes la paciencia con alguien y en vez de emitir un juicio, yo hacía muy seguido, francamente, en vez de emitir ese juicio, lo que yo te pido es respira, absorbe y emite una pregunta. Y el solo hecho de no haber emitido el juicio y hacer la pregunta te hace humilde. Entonces, ponte a prueba, ve practicándolo, vas a ver que hay muchísimas oportunidades. El día al día, no dejes que tu frustración te gane. Cuando te sientas impaciente, recuerda, ahora necesito practicar humildad. E importantemente, necesitas, lo que quiero decir es cómo desarrollas el liderazgo con carácter. Son tres cosas, digamos las tres P's, y no son ni papas, ni peras, ni pan. Esas tres P es un compromiso personal, ¿sí? Se hace con un fuerte propósito, o dicho de otra forma, intencionalidad, o sea, necesitas ser muy intencional en ese desarrollo y en ese nutrir de ese rasgo. Y por último, la última P es necesitas practicarlo. Y a través de la práctica, día tras día tras día, se va a volver un hábito. Se va a ver parte integral de tu ser. Así como cuando tú sales a correr y quieres, a lo mejor estás entrenando para el maratón, ¿qué haces? Sales y corres diario, o corres menos kilómetros, o sea, ciertos días que otros, los fines de semana corres casi que el medio maratón, pero vas preparando tu cuerpo, tu respiración, tus reflejos, tus músculos para el día del maratón. ¿Qué estás haciendo? Estás practicando, y estás practicando de a diario, ¿no? Para poder llegar y tener un desempeño. Es igual. Esos rasgos se van nutriendo para que el día de mañana tú tengas un muy buen desempeño también en este aspecto. Pues muy bien. Vamos a seguir entonces con la otra pregunta. Nuevamente, aquellos que se están uniendo aquí con nosotros, soy Benjamín Beckart en mi programa Lidera con Carácter, aquí transmitido y difundido por www.calderoradio.com. ¿Sí? También en Facebook bajo Caldero Radio en Vivo. Y si me quieren buscar o me quieren mandar algún comentario, es en mis redes sociales, que es www.benjaminbecar.com, esa es mi página web, pero también tengo en LinkedIn, Instagram, Facebook y en YouTube, como Benjamín Beckart o bajo Ben Beckart. Va a ser un placer. Vamos a la próxima pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo soluciona el liderazgo con carácter el tema del racismo, de la corrupción y otros temas sociales que son serios, que estamos viviendo y que llevamos viviendo por mucho, mucho tiempo, ¿no? Siempre es una pregunta difícil. Acabo de incluso de publicar un video corto, como de minuto y pico, acerca de cómo un líder con carácter afronta o enfrenta a la opresión, que tiene que ver la opresión, al final de cuentas, el racismo es un tipo de opresión, la violencia contra la mujer es un tipo de opresión. Y yo lo que digo es que como un líder con carácter debes realmente partir de un punto de fuerza, de tu esquina de fuerza, de tu trinchera de fuerza también. Si tu trinchera
es tu comunidad, es tu casa, comienza en tu casa dando el ejemplo. Si tu trinchera es en tu comunidad, en tu vecindad, comienza ahí. Si tu trinchera también es en el trabajo, en tu función o es en tu, también comienza ahí, no permitiendo que se dé la opresión, que se dé el racismo, que se dé la corrupción, que se dé la violencia contra la mujer o la violencia incluso contra el prójimo, sea de forma verbal o de forma física. ¿Okay? También lo que yo te digo es, comienza de ese punto de fuerza y ¿sabes qué? Practica la compasión y practica la humildad. Son críticos al compartir la compasión y la humildad para combatir y para afrontar a la opresión. Porque esto le va a abrir los ojos, ¿ok? Y sobre todo, ¿sabes qué? Siendo bondadoso, siendo una persona, un líder bueno, bondadoso, lo que va a hacer es que le va a sorprender y va a llamar mucho la atención y hasta va a sacar de piso o de lugar o, como decimos en varios lugares de Latinoamérica, va a sacar de onda al opresor, a la persona que está, digamos, abusando de esa autoridad. Y posiblemente va a escuchar o al perder ese balance, estaba en vez de recibir o que te pongas o nos pongamos a la defensiva, le va a llamar la atención, lo vas a sacar o la vas a sacar de balance, entonces puede estar más abierta a escuchar o incluso más vulnerable a escuchar o incluso la gente que está alrededor va a escuchar qué es lo que está pasando y esa persona opresora pierde poder, pierde argumento y hasta cierto punto pierde fuerza. ¿Sí? Entonces, bien importante, pero siempre, 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 también, a pesar de eso, ten la valentía para anteponerte ante ese mal, esa corrupción, anteponerte ante ese racismo, anteponerte ante esa, digamos, abuso que lleva a una injusticia o sí, a una injusticia social. Entonces, bien importante aquí porque nosotros, muchos de nosotros vivimos en ámbitos donde existe la corrupción y muchas veces me han dicho, oye, pero ¿cómo combato la corrupción si está todo alrededor mío? No logro avanzar en mi empresa, no logro avanzar en mi proyecto, incluso no puedo lograr mi objetivo eh, si no participo en la corrupción o si no me hago de la vista gorda o ignoro la corrupción. Y yo lo que te quiero decir es, desde tu punto o desde tu trinchera, desde tu punto de fuerza, mantente firme. Sí, probablemente te va a tardar mucho más tiempo lograr tu objetivo. Posiblemente te puede costar también algo más económicamente, aunque quiero decirte puede costarte más, pero puede ser marginal, ¿ok? Eh, También, ¿sabes qué? Va a ser mucho más frustrante. Es muy probable que se te cierren muchas puertas. Incluso la consecuencia puede ser que no tengas esa puerta abierta o ese negocio o que no tengas esa situación. Entonces, lo que te fuerza, perdón, es a que tú desarrolles algo en tu servicio o en tu producto que se diferencie de tal forma que no quede de otra alternativa más que recurran a tu empresa, a tu entidad, a tu proyecto, a tu persona, para entonces poder accesar a tu producto o a tu servicio. Entonces, sabes que te fuerza a que seas creativo, a que apliques resiliencia como líder con carácter, ¿okay? Y que o sea, más que de alguna otra forma puedas cruzar, ¿ok? Y no más que mitigar, eliminar la corrupción, no participar en esa corrupción. Y si tu alternativa es dejar de tener ese negocio, entonces no lo tengas. Si tu alternativa es no tener ese proyecto, no lo tengas. No, o sea, ¿por qué? Porque al final del día, si tú o tu entidad
o tu proyecto o tu equipo ceden ante la corrupción, ¿sí? No hay precio el día de mañana que logras alcanzar para cubrir, digamos, ese primer indicio de corrupción. ¿Sí? Lo que quiero decir es, una vez que cometes la corrupción o participas en ella, es muy difícil que te exenten en un futuro de esa corrupción. Y además, con todo lo que eso conlleva. O sea, lo que quiero decir con ello es con todas las consecuencias con las cuales tú vas a arrastrar contigo. Y te quiero decir, aunque puede ser a corto o mediano plazo muy lucrativo, muy atractivo, muy interesante, vas a acabar o van a acabar pagando el precio, si no tú, tus colaboradores, tu entidad, tu reputación, ¿okay? Tu marca. Y como líder con carácter, si quieres comenzar a hacer la diferencia, es el momento de anteponerte a la corrupción, es el momento de hacer las cosas bien, aunque tarden más, bien, aunque puedan costar un poco más, bien, aunque tenga consecuencias, y bien quiero decir éticamente, moralmente, ¿sí? O dentro de lo que estipula la ley, ¿okay? Y bueno, y estemos muy claros que está muy claro cómo se define la corrupción. Si yo tener que definirla ante ustedes, ustedes saben que el que corrompe y el que es corrompido se benefician dejando fuera a todos los demás, ¿okay? Y encareciendo, digamos, el resultado final, en este caso el producto final o el servicio final, para toda la demás comunidad. Entonces, indirectamente estás haciendo un daño a la comunidad en la que tú laboras o colaboras, o al mundo, si te consideras un ciudadano o ciudadana del mundo, estás haciendo un gran daño al mundo en que vivimos. Entonces, sí, también cómo te pones, o sea, cómo el liderazgo con carácter, qué aplicas ante un racismo. Necesitas aplicar una visión de cómo vencer el racismo. Necesitas aplicar una curiosidad de por qué surge el racismo y entonces cómo puedes de fondo desarraigar el racismo. ¿Ok? Y si te das cuenta, en muchísimos casos es un tema de educación, es un tema de políticas públicas, sino de políticas públicas. Y públicas quiero decir no solamente el gobierno, pero a veces políticas o normas que están incorporadas en religiones o que están incorporadas en movimientos o que están incorporadas directa o indirectamente en estructuras en las que nos relacionamos socialmente, donde hemos metido el tema de racismo. Claro que es muy fácil, o sea, un tema de racismo, por ejemplo, muy fácil es cuando había esclavitud, ¿no? Claramente hay una política pública que estipula que el esclavo es un ser humano inferior, ¿sí? A los demás seres humanos o a los seres humanos libres. En el caso de la segregación que existía en Estados Unidos hasta los 60 o incluso en el caso de Sudáfrica, donde había el apartheid, que es el apartar o el segregar a la población de raza negra, ¿sí? Y de color negro con la raza blanca, y eso fue, si mal no recuerdo, duró hasta la 1994-95, ¿sí? El solo hecho de tener una política de apartheid, ¿okay? Institucionalizada y además promovida y dentro de la estructura social, política, económica de una nación, pues claramente refuerza el racismo, ¿sí? El solo hecho también de ciertas políticas que puedan sutilmente o incluso de forma desapercibida por la misma gente que formuló la política, puede estar causando un racismo. Entonces, hay que atacar estas políticas de fondo, hay que atacar también en la educación. Yo no conozco a ningún bebé o niño, digamos, menor a 4 años o incluso no sé si 5, que sea un niño consciente de los colores, las razas, ¿no? Y que conscientemente y mentalmente o intelectualmente a esa edad diga, el niño de color blanco
es inferior a un niño de color amarillo, por decir algo, o azul, ¿no? O verde. Entonces, es un precepto social, un precepto cultural, una norma que eventualmente se ha vuelto parte de una estructura de una comunidad o de una incluso sociedad e incluso a veces de una nación, como lo mencionaba yo en el caso de Sudáfrica. O existen todavía, como vimos hace un año, ¿no? La persecución del gobierno de Myanmar en contra de la población, si mal no recuerdo, budista dentro de Myanmar. Y si me equivoco, por favor, discúlpenme, pero había una política gubernamental de eliminar, digamos, a la minoría religiosa dentro de ese mismo país, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que depende mucho de también nosotros, como líderes con carácter, empezar a inculcar políticas, procedimientos, normas, donde se tenga esa apertura humanista hacia nuestro prójimo, independientemente del color, independientemente de su creencia, independientemente de su género, independientemente de su creencia o preferencia de género. Entonces, mientras no ataquemos de fondo en la educación y en nuestras políticas, va a ser muy difícil erradicarlo, pero sí comencemos uno desde nuestra propia trinchera. ¿Ok? Y seamos nosotros desde nuestra trinchera los que vamos cambiando esas políticas o esas normas. ¿Ok? A veces las normas son reglamentos o reglas no escritas, a veces no habladas, pero sí vividas, ¿no? En que damos aceptación a cierto tipo de gente y no aceptamos a otro tipo de gente. No nos vayamos lejos. Incluso lo vemos a veces en clubes, a través de Latinoamérica, clubes deportivos o incluso clubes de golf o clubes sociales donde se perfila o indirectamente se selecciona. Y puedo entender por qué uno quiere una selección. Claramente, si es un club de golf, tú quieres gente que quiera jugar de golf, por ejemplo. No todo el mundo va a querer jugar golf, pero ya vienen ciertas normas probablemente que comienzan a discriminar. Yo todavía recuerdo hasta hace pocos años en un club de golf donde puntualmente tenías que ser un matrimonio, dicho de otra forma, una pareja casada, heterosexual, para poder ser socio o miembro de este club, ¿no? Entonces, fíjense, las normas, aunque se formularon con una muy buena intención, quiero pensarlo, y a veces y dentro de, digamos, ciertas estructuras sociales que en ese momento se daban, pues indirectamente pasan a ser políticas discriminatorias en un futuro, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta cómo nosotros desde nuestra propia trinchera podemos ir eliminando esos prejuicios, podemos ir anteponiéndonos ante esas políticas que nosotros desde nuestra trinchera podemos ir cambiando, ¿no? Y los invito a que ustedes puedan ir cambiando de nuestras trincheras. Entonces, un líder con carácter, o sea, lo hace con valentía, lo hace con resiliencia, ¿sí? Lo hace con una honestidad que tiene que ver ya por definición el combatir la corrupción o no prestarse a la corrupción, porque la corrupción roba de los demás para un beneficio propio. Entonces, ser honesto no puede ser un líder con carácter si te sometes o caes o participas más que nada en la corrupción, ¿no? Entonces, es fácil decirlo, yo sé que hay situaciones graves, a lo mejor en donde para que tú puedas salvar la vida de una persona, te involucras en una situación de pagar una extorsión o un rescate, y aunque es ilegal y aunque es corrupto, puedo entender que en esas circunstancias donde estás salvando una vida, es un dilema ético muy fuerte, y si te amarras a tu ética, a lo mejor pierde la vida esa persona. Entonces, entiendo que no todo es tan blanco y negro, entiendo que hay muchos tonos
entre ese blanco y negro de grises, pero lo que yo quiero de todos modos es impulsarte, inspirarte, animarte a que cuando puedas, si no estés en una situación tan radical o dramática de vida o muerte, tú puedas elegir realmente ser un líder con carácter. Pues bien, estoy llegando al fin de mi transmisión del día de hoy. Les quiero dar gracias por estar aquí conmigo en Lidera con Carácter con Benjamín Beckhardt. Si les ha gustado este programa, les quiero por favor pedir que lo compartan la liga de Facebook que sale en Caldero Radio en vivo de este programa Lidera con Carácter, o compartan la liga de www.calderoradio.com con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares. Tengan una plática, una discusión acerca de alguna porción de este programa o de todo el programa, mejor aún. Si tienen alguna pregunta o si tienen alguna, vamos a decir, objeción o un punto de vista diferente, por favor háganmelo llegar. Tengo mucha curiosidad de conocer cuál es su reacción, qué retroalimentación me pueden ofrecer. Para mí siempre es un aprendizaje como líderes con carácter. Estamos aprendiendo día a día estamos también nutriendo nuestras capacidades, nuestras habilidades. Me dará muchísimo gusto poder recibirlas, el poder interactuar con ustedes. Nuevamente me pueden encontrar en www.calderoradio.com, en Facebook también, bajo Caldero Radio en vivo, y a mí en lo personal en mi página web www.benjaminbeckhardt.com, o en LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube bajo Benjamín Beckhardt o Ben Beckhardt. Ha sido un gran placer estar aquí con ustedes. Nuevamente les pregunto, ¿qué tipo de líder quieres ser cuando tú seas grande? Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde, un excelente fin de semana. Nos vemos pronto. Hasta luego.